Bienvenidos a Despierta Cuba. Como cada semana estamos aquí pisando fuerte. Bienvenidos a los estudios. Regresamos a Castro Spam. Estoy súper contenta porque la semana pasada alcanzamos casi 80,000 espectadores. El video se volvió completamente viral en Facebook. Quiero agradecerles a todos los que lo compartieron, los que comentaron, los que invitaron a sus amigos. Fue un éxito total y rotundo. El video número 10, el programa número 10 de Despierta Cuba, que estuvo dedicado a las elecciones norteamericanas. Tema candente y polémico. Hoy vamos a estar hablando sobre educación, la mala educación y la buena educación. En Cuba sabemos que existe el mito de que la educación es maravillosa y perfecta y además gratuita. De eso nos va a estar hablando hoy Barbarita la Rucu Rucu desde su cocina en Hialeah. Y por otro lado nos va a traer un reportaje también, un comentario, Jotavis. Jotavis nos va a estar hablando de algo que Fidel Castro quiso hacer en los años 60, pero que no se lo permitieron porque fue un escándalo. Y va a hablar de lo que era la educación en esos años. También de algunos detalles de la educación antes de 1959. Es un mito, es decir, falso, que en Cuba antes de 1959 había una tasa de analfabetismo del 60 o del 80%. Mentira, falso. La tasa de analfabetismo en 1958 en Cuba era solo del 20%. Todos los alumnos podían ir a las escuelas, que eran gratuitas. Las universidades, que había varias públicas y varias privadas, costaban alrededor de 50 pesos al año la matrícula. Todo lo demás era gratis. Los negros podían estudiar en las mismas escuelas que los blancos. Eso es otra cosa falsa. Ese racismo imperial que había, estatal, no había. Esa es la realidad. A nivel social todavía existe. Tenemos que trabajar en ese aspecto del desarrollo de nuestra sociedad, como en tantos otros aspectos que hay que trabajar. Pero este no es el tema que nos ocupa hoy, sino el tema de la educación. Y me gustaría compartir con ustedes una cosita, porque eso está dentro del programa electoral, que no me he olvidado de mi programa electoral para las elecciones de 2018, que no son libres, no son pluripartidistas, pero a mí me da la gana de hablar de lo que yo haría si fuera presidenta de Cuba. Eso fue un performance que planteó la artista Tania Bruguera como un ejercicio de libertad, de que cada persona, cada ciudadano cubano, pues dijera qué haría si fuera presidente de Cuba. O sea, que se autopropusiera para las elecciones de 2018, que aunque no son libres ni democráticas, deberían serlo. Entonces, en mi programa electoral yo había puesto por arribita que la educación debería continuar siendo universal y gratuita. Y por una razón principal. Primero, no creo que nadie pueda ganar unas elecciones en Cuba si dice lo contrario. Eso hay que darlo por sentado. Lo segundo es que no se puede decir que la educación es gratuita, porque en realidad no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos de cada país. Hay algunos países que tienen unos programas estupendos de educación, y de hecho los primeros países en el mundo en tener los mejores sistemas educativos son los Países Bajos, los llamados Países Bajos, que son Noruega, Suiza, Suecia, esos países de por ahí. No sé si me habrá faltado Dinamarca, esos países. Pues esos países tienen unos sistemas que a mí me encantaría que se implantaran en Cuba. ¿Por qué? Porque no es solamente que es por supuesto obligatorio y gratuito hasta la secundaria, y después para pasar al pre es opcional, puedes hacer técnicos medios o pasar a la universidad, que también son gratuitas, aunque hay universidades privadas que uno puede pagar si quiere pagar. Pero lo que a mí me llama la atención de estos sistemas educativos es que incluyen en edades tempranas música, idiomas y comportamientos sociales, o sea, educación
formal se le llamaba en Cuba, pero hemos visto que muchos resultados no ha dado. Educación cívica, que también había una asignatura con ese nombre en Cuba, pero que no hablaba de derechos civiles ni de comportamientos cívicos, sino de ideología, de adoctrinamiento, de responder al líder, de apoyar a la revolución cubana, que no ha sido más que una involución, porque 60 años después estamos peor de lo que estábamos antes de 1959. Entonces, a mí me gustaría para Cuba un sistema que fuera en efecto gratuito para todo el mundo, porque ya la estamos pagando en los impuestos. Y me gustaría que los padres pudieran escoger la educación que le dan a sus hijos. Me gustaría que hubiera, por ejemplo, educación católica o cristiana o de otro tipo, y que los padres pudieran escoger la escuela a la que quieren llevar a sus hijos. Y el Estado debería garantizar que fuera gratuito para todos los niños, porque los padres pagan impuestos para esto. Entonces, me gustaría, por supuesto, que hasta los 9 o 10 años ya los niños sepan tocar un instrumento musical, conozcan un idioma nuevo. Y hay una cosa que no sé si a ustedes les gustará. Díganme qué les parece o qué les parecería, por ejemplo, si no hubiera exámenes. En la primaria, creo que es hasta los 7 o los 8 años, no hacen exámenes, sino que el profesor da como una evaluación del progreso que ha tenido cada niño según su capacidad de aprendizaje. También hay otros métodos que han revolucionado, en el buen sentido de la palabra, la educación en el mundo, como es el método Montessori, que es un norteamericano que se dice que la mayoría de los líderes políticos y sociales, comunitarios que hay en los Estados Unidos ha pasado por ese tipo de escuela, que no hay un plan determinado. Hay diferentes aulas con diferentes temáticas, y los niños aprenden jugando y además van recorriendo la escuela y se meten en el aula que quieren. Es completamente vocacional, digamos, y a nivel de desarrollar la curiosidad de los niños. Es un método completamente distinto a lo que nosotros conocemos, y bueno, podría haber escuelas al estilo de Montessori también, y que por supuesto los padres no tendrían que pagar absolutamente nada, porque como ya digo, para eso pagamos impuestos. Yo sí pienso que la educación tiene que ser garantizada por el Estado, y sí pienso que al margen de lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que es bastante polémico, porque aunque algunas personas, y eso Barbarita nos va a estar contando después, pagan sus deudas rápidamente, hay otros que se quedan endeudados durante mucho tiempo. Depende también, parece, de la carrera que estudien. Pero lo cierto es que la educación es algo fundamental para la sociedad de cualquier país, y estamos viendo que las sociedades más avanzadas a nivel social, a nivel económico, pues tienen un sistema educativo fuerte. El de Estados Unidos no es un sistema educacional malo, pero definitivamente tiene algunas carencias que estamos viendo evidenciar. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice que las protestas que estamos viendo de estudiantes son protestas de jóvenes malcriados. No es mi opinión, pero bueno, hay personas que lo piensan, y yo pienso que la violencia, parte de la violencia que hay en este país, se debe a la mala educación. Porque desde luego en Canadá, por ejemplo, hay más armas per cápita que en los Estados Unidos, y no hay ni la mitad de los crímenes que se cometen en los Estados Unidos. Yo creo que la educación es algo fundamental. En una Cuba libre y democrática, esa Cuba por la que estamos luchando y esa Cuba a la que vamos a llegar, necesita un sistema educacional fuerte, un sistema educacional que enseñe a los niños a respetar al prójimo, que enseñe a los niños lo que son los derechos humanos, lo que son la política, la economía, lo que es un buen comportamiento a nivel social, que enseñe la caridad, que haya valores, que se enseñen valores desde muy pequeños, edades tempranas, que yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy van a disfrutar muchísimo el comentario de Barbarita y el de Jotavis. Este es un programa estructuralmente marcado. Para mí, mi segmento, para Babi, su segmento un poquito más largo de lo habitual,
y Jotavis con su segmento también. Entonces vamos a estar conversando sobre esto. Díganme lo que ustedes piensan, qué sistema educacional creen ustedes que sería el mejor. Y hay una cosa que no quiero que se me olvide, y es que los maestros forman una parte fundamental del sistema educacional de cualquier sociedad. Los maestros deberían tener los mejores salarios posibles. Los maestros deberían tener el mayor respeto posible por parte de los padres, por parte de los alumnos, por parte de las autoridades de cualquier país. Ser maestro requiere un nivel avanzado de conocimiento y también una vocación fuerte. Cualquier persona no puede enseñar. Creo que era Félix Varela quien decía que el maestro tendría que ser un evangelio puro. No recuerdo, díganme ustedes si me equivoco, pero me parece que había una frase y yo estoy completamente de acuerdo. Los maestros tendrían que ser universitarios obligatoriamente. No puede haber un maestro de 6 meses de formación y que no sepa ni la historia de Cuba o la historia de cualquier otro país, o que no tenga conocimientos básicos de prácticamente nada y sea maestro. Y yo creo que esto es algo fundamental. Para atraer nuevamente los maestros a las escuelas de Cuba, habría que elevar muchísimo los salarios de los maestros y habría que darle su merecido lugar en la sociedad, porque al final los maestros son los que están formando los ciudadanos del futuro. Y eso, señoras y señores, es lo más importante que hay en cualquier sociedad. Esto es Despierta Cuba. Yo soy Liu Santiesteban. No te vayas. Te presento a Barbarita la Rucu Rucu con su segmento hoy sobre la mala educación. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Barbarita Rucu Rucu y estoy hablándoles desde mi cocina en la ciudad de Hialeah, la ciudad que progresa. Hola amigos, hoy quiero hablarles como siempre de esas cosas que yo veo en los viajes cibernéticos. En mis viajes cibernéticos, en mis viajes de Twitter, porque no sé si ustedes saben lo que es Twitter. Twitter es una red social que, donde se habla poquitico, 140 caracteres, pero se dice mucho. Y todo el mundo habla, como en el blog del León. Hay los jefes de Estado, los artistas, las personas comunes. Hablan, interactúan. En esos viajes por Twitter, me he encontrado muchas personas que, sin vivir en Cuba, o algunas viviendo en Cuba, defienden a capa y espada la dictadura cubana. Y aunque cuando empiezas a conversar con ellos, tú le preguntas en qué te basas para eso, te dicen, porque los cubanos tienen educación y salud gratuita. De la salud hablamos otro día, pero de la educación quiero hablar ahora. La educación o la falta de educación del cubano. Señores, la educación gratuita ha sido una propaganda que ha usado el dictador durante sus 50 y pico de años, casi 60, de dictadura. Para ponernos en perspectiva, en Cuba toda la vida ha existido escuela pública. Se lo digo porque yo soy cubana de varias generaciones, sé que tengo comunicación con esas generaciones, he tenido comunicación con esas generaciones y lo sé. En mi tiempo, en el tiempo que yo viví en Cuba hasta los 17 años. Yo fui producto de esa educación pública manejada por papá Estado. O sea, el adoctrinamiento que nos dieron a todos. Nos hicieron pioneros, nos hicieron recitar todos los días y saludar a la bandera diciendo, seremos como Che. Eso no se hace, señores. Eso no se hace con un niño de 5 años que no sabe lo que está diciendo. Nos obligaron a llevar flores a Camilo. Nos hicieron tantas cosas. Nos metieron tantas cosas en estas cabecitas tiernas. Después las criadas les han salido tan respondonas. Pues sí. Yo fui uno de esos niños que, por ser de un pueblo de campo, la revolución se le ocurrió cerrar la escuela secundaria en el pueblo donde yo vivía
Y con 12 añitos me tocó alejarme de mi casa y irme a la escuela en el campo. Esa escuela en el campo estaba allí, tú estudiabas y trabajabas. Trabajabas por la mañana, en caso mío me tocó trabajar por la mañana y estudiar por la tarde. Tenías una meta que cumplir. Sí, señor. Una meta, ya sea, me tocó recoger naranjas, limones, guayabas del piso, chapear. Ay, Dios mío, no quiero acordar de aquello. Fue horrible, fue horrible. No era nada glamoroso aquello. Era, más bien era un lugar donde era la ley de más fuerte, era un ambiente carcelario. Los maestros eran unos cafres, perdónenme, porque tuve algunos buenos, pero había cada personaje ahí. Dios mío, ahora mirando así en retrospectiva, yo digo, Dios mío, ¿dónde salieron esa gente? Y la gente que nos llevaba al campo, ¿para qué te cuento? Esa gente, pobrecitos, casi no sabían ni hablar. Pero bueno, volviendo al caso. Como muchas personas, me llegó un momento en secundaria de pedir qué era lo que yo iba a hacer. Podía ir al preuniversitario o podía escoger una carrera técnica en el tiempo que yo estudié. De las carreras técnicas, que eran 3, que yo pedí. Y tenía el número 14 en el área donde yo estaba viviendo. En el escalafón, como lo llaman en Cuba. Me toca la tercera, que era técnico medio en agronomía. Agronomía es más campo, señores. Conclusión que yo no quería ir al pre, le dije a mi mamá que yo estudiaba, yo quería estudiar corte y costura. Volví al pre, me tocó volver al pre y ahí estuve hasta 11 grados. Obvio que en Cuba ellos mismos te lo dicen, la educación es solamente para revolucionarios. Asimismo está escrito en la universidad. La universidad es para los revolucionarios. Pues fíjense qué cosa tan curiosa. Yo llego a Estados Unidos con 19 años y me pongo a estudiar inglés gratismente. No me cobraron un centavo en las escuelas nocturnas. Luego empecé a trabajar tiempo parcial y a estudiar. No tuve que pagar un centavo. Exclusivamente pedí un préstamo para ayudarme con los libros y con el transporte. Préstamo que pagué en cuestión de nada. En cuestión de un par de años después de haberme graduado, mis estudios finales, que yo estudié una carrera universitaria, nadie jamás y nunca me preguntó afiliación política. ¿Se imaginan? Jamás. En Cuba, si no estás integrado, como dicen ellos, al gobierno, no estudias. O simplemente te toca técnico medio de agronomía. ¿Se imaginan la recurro con Dios mío? No. Eso no está en nada. Pues sí, señores. También el tan cacareado tema de la educación. Señores, los pobres médicos. Las personas que estudian medicina en Cuba terminan siendo propiedad del Estado. O sea, que un médico en Cuba, y conozco muchos, no pueden tener, no son dueños de su persona. O sea, tú tienes que ir a donde el gobierno te mande. Después, por ejemplo, ¿cuántos no fueron a Venezuela? Y los vigilan, no pueden caminar, no son libres, son única y exclusivamente propiedad del gobierno. El gobierno recibe vamos a decir, $3,000 por un médico y le paga a esa persona, al médico que hace el trabajo, 300. ¿Eso no es una forma de esclavitud? Al final del caso, los maestros en realidad en Cuba fueron pésimos y como le digo, tuve algunos que eran muy buenos. Mi maestro favorito, yo no sé dónde estés, pero me inspiraste tanto, se llamaba Juanito y fue en 5º grado. Fue el mejor maestro que he conocido en mi vida. Fue expulsado del centro porque le hicieron la vida imposible, porque era homosexual. Esas son las cosas que pasan en Cuba, porque no era parte del sistema. Entonces, señores, es tan buena la educación castrista. Ahora lo que yo voy a decirle algo, una cosa muy importante, y una cosa que he aprendido, porque una vez, es como el lavado de cerebro del comunismo, es como el vampiro que una vez expuesto al sol se desintegra.
ese mismo es la consistencia de la embarrada de cerebro que nos dijeron. Una vez que te expones a la verdad, se acabó todo. Salimos, como dije yo, criadas respondonas. Aquí estamos, hablándole al mundo, diciéndole al mundo las realidades de la dictadura cubana. Entonces, cubano, lo más importante de todo, lo que yo he aprendido después de todo esto, es que lo más importante es lo que tú seas capaz de indagar, de informarte por tu cuenta. Lee todo lo que te caiga en las manos, sobre todo las cosas prohibidas. Sobre todo, mira todo, búscanos en el paquete, aprende. Aquí vamos a estarte diciendo las cosas que estamos mirando, los que estamos del otro lado, donde está la verdad. Las verdades no siempre son bonitas, pero son verdades, al fin y al cabo. Los quiero mucho. Libertad para Cuba. Infórmate, cubano, que la información es lo más lindo que hay. Antes de pasar con Jotavis, al segmento de Jotavis, quiero presentarles un nuevo segmento de Serafín Morán, que desde Cuba directamente nos trae la opinión de los cubanos sobre qué harían si fueran presidentes de Cuba. Vamos a ver si estos cubanos de hoy se pueden poner en la piel de un presidente y qué cambiarían en Cuba. No se pierdan esto. ¿Qué tú harías si fueras presidente aquí de Cuba? No, hay que cambiar cosas. De la Constitución hasta las matas no sembradas aquí. Todo hay que cambiar. ¿Por qué? Porque nada, lo que ha hecho este hombre en 56 años servía. Destruyó todo lo que servía, todo lo que funcionaba perfectamente lo destruyó. Yo lo primero que hago es garantizar cómo está la medicina y la educación gratis. Ya si tuviera hacer posgrados y cosas, te lo buscas tú. Pero el huevito ese, los soldaditos que tenemos aquí, lo elimino. Le doy más, le abro más el campo a los particulares, a los particulares que quieran expandir su negocio, que lo están cerrando por donde quieran. El por qué, ellos lo sabrán. No crea nadie con dinero. Y el que tenga creatividad para hacer algo, hacer el que lo haga. No, normal. Dejar que el cubano viva y que sea feliz. Que levante esto, que al final cuando se pone dura la cosa, el Estado no es el que arregla, el que arregla es el cubano. Depende, de la decisión del pueblo de Cuba de hacerse libre y de hacer transformaciones por encima de la voluntad de los gobernantes. Tratar de resolver esas cosas, vivienda, alimentación, higiene, que son las cosas fundamentales de las que se necesita para poder vivir. Al pueblo de Cuba no le interesa tanto, ¿cómo te puedo decir?, vivir en lujo, tener grandes cosas, sino que las cosas primordiales, como es la alimentación, la vivienda, la salud, si se les garantiza esas cosas, si un mandatario tiene como prioridad número uno garantizarle esas cosas a su nación, puede estar seguro que va a tener satisfactoriamente el apoyo de los millones de personas sobre las que él está gobernando. El respeto por las libertades públicas y las libertades religiosas. Que nos dieran un poco más de libertad sin llegar al libertinaje, pero que hubiera posibilidades de trabajar con mejores salarios, que hubiera mejor oportunidad para los cubanos viajar, que no se vea su estado social o su inadaptación social según nuestro gobierno como un crimen, que nos dejaran conversar con los turistas para hacer intercambios culturales. El tema Cuba, a quien más le debe importar es a los cubanos. Los cubanos debemos ser los máximos protagonistas para llevar adelante, resolver nuestros problemas, exigir, reclamar, imponer nuestra presencia en un momento determinado para lograr que las cosas funcionen como más o menos funcionan en el mundo civilizado. Somos nosotros los cubanos los máximos responsables de eso. Un pueblo libre, un pueblo que tenga alianza con los demás países del mundo entero y que haya libertad para poder uno desplazarse en cualquier parte que uno se encuentre, no verse en estas circunstancias que se está viendo este pueblo, que el tiempo se ha comido a este pueblo con las ideas que le han infiltrado a este pueblo, que no es la que tiene que tener. El futuro de Cuba está perdido.
Ahora sí, le llegó el turno a Jotavis. Jotavis nos trae su segmento y nos va a estar hablando sobre la educación en Cuba a principio de la revolución o involución y nos va a estar dando unos datos sobre algo que nadie conocía o por lo menos nadie habla sobre eso. Un chisme tremendo de Fidel Castro. Miren esto. Saludos amigos. Para Despierta Cuba con Liu Santiesteban. Saludos, Liu. Pues esta semana traemos al programa una historia, la historia de la educación gratis en Cuba. La educación gratis en Cuba, entre comillas, recién ahora en el periodo después del año 59, de la que la revolución, el régimen se jacta tanto de que anterior al año 59 no había educación gratis, es falsa. La educación gratis no significa mucho. Hay tres ecuaciones en la educación. La educación debe ser gratis, debe ser obligatoria y debe ser laica. Tal vez después del año 59 definitivamente la educación es gratis, es obligatoria, pero no es laica. No es laica porque no es libre de un credo religioso ni es libre de un credo político, en este caso de la doctrina marxista-leninista. Pero en cuanto nos referimos a la educación gratis, de nuevo, la educación gratis existía en culturas milenarias. Por ejemplo, los judíos enseñaban a sus hijos a leer y escribir para que aprendieran a leer el Torah. Los griegos, por ejemplo, tenían academias de artes, academias de guerras, academias filosóficas, todas gratis, por supuesto. Los romanos después también practicaron otros tipos de estudios, de academias, y así sucesivamente. Nos vamos un poquito más cerca a nuestra historia de nuestro país, Cuba. Mi experiencia personal, mis abuelos, ellos nacieron a principios del siglo XX, casi a finales del siglo XIX, en el año 1900. Mis abuelos maternos eran cubanos y ellos estudiaron una primaria, tercero, cuarto grado, lo suficiente tal vez como para, sabían leer, escribir, sabían matemáticas. Mi abuelo era comerciante, vivió toda la vida de su propio negocio y esta educación pues le ayudó en su vida, en sus negocios. Y ellos eran de pueblos rurales. Nunca me comentaron que tuvieron que pagar la escuela, así que definitivamente la educación, y eran otros años, a principios de 1900, las personas no tenían la oportunidad de estudiar, muchos eran tiempos difíciles. En otras partes del mundo tampoco las personas tenían la oportunidad de ir a universidades. Pero por lo menos la educación era gratis, la educación primaria. Así que en algunos casos Fidel Castro menciona que en lugares recónditos de Cuba no había escuelas. Entonces yo, mis experiencias personales de nuevo, voy a citar, yo estudié en los años 60 y en 1962, yo tengo 7 años, es el año de la alfabetización en Cuba y también es el año en que hacen pioneros. Afortunadamente pues la maestra que me tocó a mí, conocía a mi familia, sabía que mi padre estaba preso en Isla de Pino, soy hijo de presos políticos, entonces me envió a la casa el día que estaban haciendo pioneros y me liberó de ser pionero. Para mí esto fue una gran bendición. No fue mi decisión, por supuesto, fue la oportunidad, la suerte que tuve, que la maestra me liberó de esta responsabilidad. Pero entonces yo recuerdo, mi padre me contaba su infancia, cómo empezó su primaria, sus estudios.
Y entonces mi padre nace en 1926, hijo de inmigrantes españoles en Oriente. Pues ese mismo año viene el ciclón del año 26, que fue un ciclón devastador también en la provincia oriental. Entonces ellos se ven obligados por falta de trabajo a relocarse de nuevo, a relocalizarse de nuevo, a mudarse hacia las villas. Entonces mis abuelos van con mi padre y su hermano, que eran todavía niños de 5 o 6 años, van hacia un lugar que se llama La Sierra. Este es un lugar recóndito, está en el litoral de Cienfuegos, pero donde están este pueblo se llama Cumanayagua, Cienfuegos, Manicaragua, etc. Un poquito cerca del Escambray, pero es una sierra más hacia el sur. Y entonces mi padre me comenta que su primera escuelita fue en este lugar. Y él me comentaba con una gran emoción siempre que ellos tenían que subir una montaña de 1 kilómetro arriba, y mucho antes de llegar a la escuela pues ya divisaba en el mástil la bandera cubana ondeando en la escuelita, y lo llenaba de emoción esto, cómo le enseñaron desde su primaria la guerra de independencia, nuestros patriotas, nuestros próceres, la bandera cubana. Pues ya él se llenó de amor por la bandera cubana, se identificó como cubano siendo hijo de extranjeros. Más adelante se mudan a otros pueblos de la región que estaban más poblados y tenían más escuelas, pues siguen sus estudios. Ambos, él y su hermano, llegan hasta el bachillerato, que se le decía así en Cuba, bachillerato, un preuniversitario. Se gradúan de la escuela de comercio porque están trabajando en el comercio con su padre también. Y entonces no puedo decir si la escuela primaria era gratis, si la pagaron, no, ese dato no me lo comentó, no era revelante para él. Solo sé, no sé si fue la responsabilidad de mis abuelos que tomaron conciencia que sus hijos tenían que ser educados, o si era obligatorio la escuela. Pero volviendo a los años 60, las nuevas generaciones no saben este dato histórico, y muchos cubanos de las viejas, de la generación histórica, pues como que se han olvidado y no comentan este dato. Esto es un dato histórico. Es precisamente después de los años 62, ya una vez que Fidel Castro se declara marxista-leninista, él trata de omitir del currículum escolar nuestra historia de independencia. Él trata de omitir nuestros próceres, nuestros patriotas, como José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Carlos Manuel de Céspedes, Sanguilí y Panchito Gómez Toro. Él trata de omitir la guerra de independencia del currículo, simplemente porque no obedecían a la estructura marxista-leninista. Entonces, ¿qué pasa? Ya como les dije, que nuestra cultura es una cultura patriótica desde los principios que se funda la República de Cuba. Entonces esto causó una desconformidad grande en la población en general, y mayormente en los maestros escolares. Los maestros escolares pues tenían una gran desconformidad. Ellos estaban enseñando la guerra de independencia antes del año 59 en las escuelas. La mayoría de los maestros pues sentían un gran patriotismo, un gran orgullo. Todos los cubanos sentimos ese gran orgullo de nuestros héroes de la guerra de independencia, de los 100 años de lucha, con cuánto nos costó llegar a la independencia. Y de buenas a primeras, pues este señor, porque se declara marxista-leninista, se declara anti-yanqui, pues él quiere omitir nuestra historia, quiere darle más fundamento a la revolución y al marxismo-leninismo. Entonces, al ver este descontento grande, él se ve obligado a retractarse, y lo pueden buscar en Google. En un discurso el 13 de marzo en las escalinatas de la Universidad de La Habana en el año 1965, en su discurso, al final de su discurso y de su retórica antiimperialista, anti-yanqui, él reconoce que José Martí y Carlos Manuel de Céspedes no eran comunistas, pero para retractarse ante el pueblo y, como digamos, para limpiar su imagen, les voy a leer, porque literalmente quiero ser exacto lo que dijo en el discurso.
nosotros entonces habríamos sido como ellos hoy habrían sido como nosotros, refiriéndose a nuestros héroes de la guerra de la independencia. Y sabemos que más adelante, pues las nuevas generaciones les tratan de hacer creer que Martí tenía ideas socialistas, que los héroes de la independencia tenían ideas marxistas por su forma de comportarse, pero en aquel momento él tuvo que retractarse porque sabía que era una gran desconformidad en el pueblo. Así que los invito a que hagan este research, buscar esta cosa en Google. Se me olvidó la palabra en español, a veces se me olvidan palabras en español, pero investigación, ¿ok? Investigación. Pero les estamos diciendo la verdad, un dato histórico. Así que vayan a Google y busquen el discurso de Fidel Castro el 13 de marzo en las escalinatas de la Universidad de La Habana, de 1965, y vean cómo él se tiene que retractar de lo que quiso hacer en el currículum escolar en los años 60. Les habló José Alonso Jotavis para Despierta Cuba con Lío Santisteban. Hasta la próxima. Llegamos al final de este programa especial sobre la mala educación y la buena educación, la que queremos para el futuro de una Cuba libre y democrática. Pídenos en el paquete, escríbenos a despiertacuba@gmail.com. Yo soy Lío Santisteban y este es tu programa para despertar. Libertad, caballero.